Nuestro equipo se compone de Federico Lagos, Alexis Hernández, Mauricio Patiño y su servidor Alejandro Rojas. Nosotros realizamos un dimmer que hace que una carga varíe dependiendo de la luz o iluminación que haya en la sala o donde se encuentre. Nuestro circuito tiene varios componentes, entre ellos está la carga variable, que puede ser un foco, un motor, dependiendo del uso que se le quiera dar, un triac, que son dos transistores conectados en paralelo de modo opuesto. Para este caso utilizamos el BT137, un diac, que son 4 diodos conectados en direcciones opuestas, que en este caso usamos el DB3. Estos dos componentes son muy similares. La única diferencia entre ellos es que el diac tiene una compuerta gate y el diac no, pero ambos son dispositivos bidireccionales que conducen una vez que se les pasa su corriente de cebo. Aquí tenemos la fotorresistencia, que varía dependiendo de la iluminación que haya, eso gracias al efecto fotovoltaico. Aquí tenemos un capacitor de 100 nanofarados a 250 volts, esto debido a que estamos trabajando, como se ve aquí, con corriente alterna. Aquí tenemos una resistencia de 5.6 kΩ y un potenciómetro variable de 500 kΩ. Bueno, para la regulación de la intensidad luminosa del foco se utiliza el tiempo de carga del capacitor que tenemos en nuestro circuito. Aquí tenemos unas gráficas que nos muestran el voltaje de entrada de la alimentación y el voltaje del capacitor. Entonces, nosotros tenemos que el capacitor, el tiempo de carga se da por las resistencias que le pusimos arriba. Aquí tenemos una resistencia fija, un potenciómetro y nuestra fotorresistencia. Cuando se carga el capacitor, estos dos están abiertos y solamente fluye la corriente hacia el capacitor para cargarlo de manera positiva. Aquí se carga. Aquí lo podemos ver en la gráfica. A medida que aumenta el voltaje de entrada, se empieza a cargar nuestro capacitor. Por la hoja de especificaciones del diac, sabemos que se cierra este contacto, es como un contacto aquí, se cierra a los 30 voltios que tenemos aquí. Cuando se llega a los 30 voltios, cuando se llega a los 30 voltios, se cierra este circuito, el diac, y por ende fluye corriente y también se cierra el triac. En ese momento nos cerramos con tierra y este capacitor se va a descargar, pero como aquí hay una resistencia interna muy pequeña, podemos ver que la descarga es casi inmediata. ¿Esto en qué nos afecta al foco? Bueno, cuando nosotros tenemos el tiempo de carga del capacitor, nosotros no vemos ninguna corriente en el triac, entonces este foco tiene un switch abierto en este lado. Pero cuando ya se llegó a los 30 y se cerró todo esto, se cierra este contacto y el foco ahora sí va a fluir aquí corriente, porque ese contacto se cerró. ¿Cuándo se deja de conducir corriente en el foco? Cuando el voltaje de entrada vuelve a cero, porque es corriente alterna. En ese instante, este de aquí ya se desactiva también, y ya que se desactiva, esperamos al ciclo negativo, que ahora se va a cargar con menos 30 volts. Entonces, es la misma idea, pero ahora tenemos este ciclo negativo de iluminación. Entonces, así se regula la luz del foco, ya que si nosotros hacemos este tiempo más grande, reducimos el área de estos ciclos y queda el foco con una luz más tenue. En cambio, si nosotros hacemos este tiempo muy corto, nosotros estamos aprovechando casi todo el ciclo. Entonces este foco se va a ver prácticamente encendido al 100%. Como se mencionó, el tiempo de carga de este capacitor depende directamente de su capacitancia y de las resistencias asociadas a él. En este caso tenemos una resistencia de 5.6 kΩ en serie con un potenciómetro de 500K. Este potenciómetro lo regulamos aproximadamente a 200K
pero se puede ajustar dependiendo de las condiciones de luminosidad a las que se desea que opere el dispositivo. Aparte tenemos nuestra fotorresistencia en serie con este otro arreglo. Cabe mencionar que esta resistencia de 5.6K es únicamente como protección para el potenciómetro. En caso de que haya una alta luminosidad y la resistencia interna de esta fotorresistencia sea igual a 0 y el potenciómetro esté en su mínimo, no se tenga un cortocircuito. En nuestro circuito, la fotorresistencia cumple el papel de controlar este tiempo de carga. Dependiendo de las condiciones de luminosidad, va a variar este tiempo. Sabemos que el tiempo de carga de un capacitor es aproximadamente 5 tau, donde tau es el valor correspondiente a la resistencia por la capacitancia. Aquí desarrollamos un poco y lo dejamos en variable de R, donde R es la resistencia interna de esta fotorresistencia. Es una incógnita ya que va a depender de la luminosidad. Entendemos que nuestro tiempo de carga es aproximadamente 102.8 milis más 500 R milis, donde R está dado en kiloohms, y esto nos va a dar el tiempo de carga en milisegundos. Por otra parte, debido a la hoja de especificaciones, sabemos que el voltaje de activación del día es aproximadamente 30 volts y la corriente que debe circular a través de él para que se active es aproximadamente 50 microamperes. En este diagrama no pusimos una resistencia para asegurar que nuestro día siempre se active. Haciendo una aproximación de cálculos, sabemos que la corriente que fluye por esta rama y una vez que está cargado el capacitor por esta otra línea está en el orden de los miliamperes. De esta manera siempre se asegura que nuestro día va a estar operando cuando esté cargado el capacitor a los 30 volts. Por otra parte, el triac que utilizamos es de alta potencia, por lo que la carga que esté colocada en esta parte del circuito puede ser de muy alta potencia. En nuestro caso probamos nuestro circuito con dos focos, uno de 60 watts y otro de 75, y en ninguno de los casos tuvo problemas. Una de las razones por la que pensamos que también tenemos un poco de parpadeo en el foco es porque creemos que estamos aprovechando solamente medio ciclo. Entonces, cuando nuestra T para el capacitor quedó muy grande, entonces estamos perdiendo este medio ciclo y solamente utilizamos la parte superior de la onda de entrada para alimentar al foco. Eso lo podemos ver en este caso, donde nuestra T quedó mucho más grande que las que teníamos pensado y por lo tanto el espaciado entre estas dos áreas es más grande que el aprovechamiento que teníamos en este diseño. Entonces, para mejorar nuestro diseño, proponemos cambiar el potenciómetro o la resistencia de protección a unas más bajas para que nuestro tiempo de carga sea más pequeño y aprovechemos más de las amplitudes de nuestra onda de entrada. 3. Ahora conectamos el circuito para probarlo. Vemos que en un principio el foco no se ilumina y al aplicarle algo de sombra va variando su intensidad hasta llegar a una luminosidad constante. El potenciómetro lo podemos ajustar, como se mencionó en la explicación del circuito, para ajustar la intensidad luminosa a la que se desee que empiece a variar. En este caso podemos tener una luminosidad un poco tenue y al darle un poco más de sombra se estabiliza. Una de las conclusiones las cuales obtenemos de este prototipo, uno es que hay que tener especial precaución cuando estamos hablando de la resistencia que tenemos conectada al triac, en particular al gate. Esto debido a que si la resistencia la estamos conectando de una manera mal al triac o la resistencia está siendo muy pequeña, podemos llegar a volar el triac, que no es tan frecuente que pase eso debido a que es un elemento para soportar corriente alterna. Sin embargo, el potenciómetro o la resistencia sí se pueden llegar a quemar y eso puede llegar a afectar el prototipo final debido a que no va a estar en correcto funcionamiento.
La segunda conclusión que podemos obtener de este prototipo son las diversas aplicaciones que el mismo tiene. Por ejemplo, en una escuela este prototipo se puede implementar quizás para los baños, porque en los baños no es muy frecuente que pasen tanta gente tanto tiempo, por lo cual si se queda prendida una luz constante es un gasto innecesario de energía. Si implementamos un sistema de este tipo, la luz solamente se va a prender cuando detecte presencia. Eso sería una variación de este tipo de circuito. En vez de funcionar con fotorresistencia, podría ser con un sensor de presencia, y eso dispararía en automático las luces y las apagaría cuando no haya nadie. De igual forma se puede implementar quizás para algo un poco más lúdico en una casa. Por ejemplo, cuando haya cierta iluminación en una habitación, algún foco de otra habitación que se empiece a bajar. Esto precisamente para igual empezar a salvar más energía en la casa, y de igual forma para una manera más lúdica para los integrantes de la misma familia. ¿Qué otra conclusión podemos obtener? El uso de los capacitores en esta práctica es más importante debido a que la conexión del capacitor puede hacer que varíe de manera considerable el resultado final del prototipo. ¿A qué me refiero? En esta parte tenemos conectado un capacitor directamente a la fotorresistencia. Sin embargo, si este capacitor lo movemos del lugar y lo ponemos ya sea al lado del triac o del diac, en vez de que la ausencia de luz haga que se dispare el prototipo, puede funcionar al revés, que con luz el prototipo se dispare y la ausencia de luz el prototipo se apague. Por eso la importancia de los capacitores conectados es también un punto que se tiene que tomar con cierta precaución, por decirlo de una forma, al igual que el uso de las resistencias.